Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos todos, qué gusto saludarles. Pues como ahorita mencionaba nuestro hermano César, vamos a abrir un pequeño paréntesis de 3 semanas a la serie de Génesis y vamos a dar una pequeña miniserie que se llama Hombres conforme al diseño de Dios. Aun cuando esta serie va dirigida a los hombres, la realidad es que compete a toda la iglesia porque vamos a hablar acerca de matrimonio. Vamos a hablar acerca del papel de la esposa piadosa, vamos a hablar acerca de la honra a los padres, vamos a hablar acerca de el liderazgo espiritual, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, el diseño de Dios para el hogar. Y lleva como propósito esta miniserie, bueno, culminar dentro de 2 domingos, que es el Día del Padre, ¿no? Entonces, vimos a bien el hecho de extender en tres temas, puesto que 1 hora no alcanza, ¿verdad, hermanas? Entonces, aprovechando estos tiempos, bueno, que el Señor nos ayude. Y de entrada quiero comentar que de ninguna manera pretendo, eh, más bien, pretendo dar un mensaje de que todo lo que demanda la Escritura, eh, quien está acá enfrente lo está llevando al 100%. ¿Sí? Con esto no estoy hablando acerca de falta de integridad ni de... No, por supuesto que no. Pero reconozco que hay cosas que necesito crecer como esposo, como hombre, como papá, como hermano. Y bueno, esta serie nos va a dar a todos parejos, ¿sí? Así que le pido que estemos orando, como siempre, ¿verdad? Por cada serie, por cada enseñanza, por cada reunión. Ahorita mencionaba nuestro hermano César, ¿no? Acerca de la reunión de mujeres, estar orando por quienes están organizando, quienes están trabajando en eso, pero así también en cada una de las reuniones, en cada una de las pues, cuestiones que tengan que ver precisamente con la de la iglesia, porque miren, buenas ideas tenemos todos, ¿no? A todos se nos pueden ocurrir buenas ideas, pero el deseo en nuestro corazón y realmente nuestro temor es que el Señor sea quien dirija, ¿sí? Y que todo lo que hagamos pues sea respaldado por el Señor, ¿no? Entonces ahí les encargamos por favor que sigan y estén orando por nosotros, ¿va? Bueno, sin más, porque traigo un bosquejo como de 2 horas y media, así que espero ya desayunado. Bueno, el tema con el que quiero abrir, o el tema que voy a hablar, o el título es llamados al servicio. Sí, voy a hablar acerca del servicio. Y voy a leer 3 textos, que es lo que vamos a estar peloteando a lo largo de esta enseñanza, que es Efesios 5, versículo 1 y 2. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. De ahí me salto al mismo capítulo 5, pero el versículo 25 y 26 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Sí. Y por último voy a leer Génesis 3, versículo 16. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. ¿Oramos? Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por la libertad que nos das de alabarte, de adorarte, de poder expresar lo que hay en nuestro corazón, Señor, y poder reconocer tu obra en nosotros. Padre, queremos que seas tú hablando a nuestros corazones, que sea tu espíritu a través de tu palabra, agitando nuestro corazón, llevándonos
a resolucionar de manera correcta, a tomar decisiones correctas, a cambiar nuestra manera de pensar, a poder reconocer las áreas en donde necesitamos crecer, avanzar, madurar. Siempre, Señor, tomados de tu mano, reconociendo que eres tú quien has de hacer la obra en nosotros, Señor. Líbranos de caer en el esfuerzo humano, líbranos de, Señor, depender de nosotros mismos y llévanos, Señor, a un descanso genuino en ti y en tu obra. Reconociendo, Señor, que es sobrenatural, es un asunto espiritual, Señor, lo que necesitamos nosotros es una intervención de parte tuya, Señor, lo que necesitamos. Así que ayúdanos a poder entender y verlo desde tu perspectiva, desde tus ojos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, quiero a manera de introducción comentar que vivimos en una generación donde, por un lado, muchos hombres quieren ejercer su autoridad, pero no quieren tomar su responsabilidad. Hay un dicho por ahí, ¿no? Quieren los beneficios, pero no quieren los compromisos. Hay mucho de eso, ¿sí? De repente se puede llegar a exigir respeto, pero no hay sacrificio, ¿sí? O se pretende llevar un liderazgo sin servicio. Y es lo que vamos a hablar precisamente en este tema, ¿no? Y el asunto es que cuando nosotros nos conducimos así, y aquí me refiero a los hombres, me dirijo a los hombres, sucede algo muy peligroso. Y es que precisamente el hombre deja vacíos espirituales en el hogar. Sí. Y sí o sí alguien más ha de ocupar esos vacíos espirituales. Y normalmente quien está ahí para tomar ese lugar, ¿quién es? Es la mamá, ¿verdad? Es la esposa. Y bueno, la realidad es que como todo, nada nunca permanece de manera neutral. Es decir, si el hombre abandona su lugar, algo llenará ese espacio. Sí. Ya sea culturalmente hablando, la carne, ¿no? La comodidad, etcétera, etcétera. Y muchas veces, como lo mencionaba ahorita, la mujer termina cargando con un peso que Dios nunca diseñó para que ella llevara sola. Sí. Ahora, aquí por supuesto que voy a hablar acerca de de un diseño original y entiendo que hay aquí mamás solteras, mamás que se han echado al lomo la responsabilidad y han sacado adelante a su familia. Sin embargo, el hecho de que haya situaciones muy particulares no quita el diseño original de Dios, y eso lo vamos a ver también a lo largo de la serie. ¿Sí? Es decir, el principio sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo independientemente de las particularidades que nosotros vivimos. Y debo decirlo así desde el principio, a causa de nuestro pecado. Es decir, Dios no es culpable, ni nadie más es culpable de eso. Nosotros mismos somos culpables. Y mucho de lo que vivimos hoy, que quizá en bote pronto puede verse como injusticia, mucho tiene que ver con decisiones que nosotros tomamos desde un principio. Sí. Por ignorancia, ¿no? O por desobediencia. Pero al final tiene que ver con una naturaleza caída. Sí. Y digo, y es importante porque al final la exhortación es llevarnos, uno, a reconocer y otro, a arrepentirnos. Sí. Pero bueno, no me quiero adelantar a todo esto. Entonces, necesitamos entender, familia, algo importante. Cuando Génesis 3 habla acerca de que el hombre se señoreará de la mujer, no está describiendo un diseño perfecto de Dios. Sí, eso es importante. Aquí está hablando acerca de las consecuencias del pecado. Es decir, el liderazgo masculino nunca fue diseñado para operar desde la imposición carnal, sino desde un servicio sacrificial. Sí. Y eso es importante porque nuestro mayor ejemplo, y voy a estar yendo constantemente a esto, pero Cristo no lideró golpeando la mesa. ¿Sí? Es decir, Cristo llevó a cabo su liderazgo lavando los pies de sus discípulos. ¿Sí lo vemos?
Y bueno, hoy tenemos, ¿verdad? De alguna manera lo vemos, ¿sí? O se experimenta una tragedia silenciosa, es decir, hombres presentes físicamente, pero ausentes espiritualmente. Sí. Hombres que trabajan, pero que no pastorean, que quizás proveen lo necesario, el dinero, pero no hay una dirección espiritual. Y en su momento, e incluso exigen cosas, orden, etcétera, etcétera. Ya me voy a meter por ahí más adelante, pero no sirven. Sí. Y de nuevo, todo esto lo estoy diciendo frente a mi esposa, ¿no? Y mis hijos. Y creo que es algo que como hombres, como varones, necesitamos dar respuesta, necesitamos crecer. Sí. Entonces, mientras por un lado hay varones con estas características que estoy hablando, y por supuesto no me refiero a hombres del mundo, estoy hablando a la iglesia, a hombres que se congregan, que conocen la verdad. Por otro lado, hay muchas mujeres que han tenido que levantarse espiritualmente porque el hombre ha cedido terreno. Sí. Y aunque damos gracias a Dios por mujeres fieles, ¿verdad? Entronas, luchonas, ¿verdad? Bueno, la exhortación pues va parejo porque tampoco es el diseño de Dios. Sí. Entonces, eh, Dios sigue llamando a hombres, hombres que carguen, que sirvan, hombres que pastoreen su casa, hombres que no huyan del peso que Dios ha puesto sobre los hombros, porque fuimos diseñados para eso. Sí. Y eso es muy importante, el diseño. Sí. Ciertamente estamos operando en un mundo que camina, que empuja, que pelea en contra de lo que Dios demanda. Es una realidad, pero por eso es un desafío. Ahora, Dios nos diseñó para eso. Si hay una demanda de parte del Señor es porque el Señor provee lo necesario para eso. Varón. Sí, varón. Entonces, de nuevo, el desafío será servir como el Señor demanda, por encima de lo que yo creo, por encima de lo que yo pienso. Sí, es como debo hacerlo, conforme a la Escritura, ¿verdad? Entonces, regreso ahí a Génesis 3:16. El Señor le dice, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para con tu marido, y él se señorará de ti. Esta frase se puede traducir como lo leímos en la Nueva Traducción Viviente, tú desearás controlar a tu marido. Dice, pero no será así, sino que tu marido te gobernará. Sí. Entonces, este versículo ha sido malinterpretado por algunos, ¿sí? O por muchos, porque muchos lo leen como si Dios estuviera estableciendo un modelo ideal del matrimonio. Pero en realidad Génesis 3 no está describiendo el diseño perfecto de Dios, sino está describiendo la consecuencia de la caída. ¿Sí? Es decir, Dios no está celebrando, ¿verdad?, que lo que ha de suceder, sino está revelando lo que el pecado producirá en el corazón del hombre y en el corazón de la mujer. Antes de Génesis 3 había armonía. Después de Génesis 3 hay tensión. Adán y Eva experimentaron la mejor relación que nosotros no hemos experimentado jamás. Una mujer, sí, que servía y amaba sin la resistencia a ser dirigida, sin pecado. Y un hombre que dirigía, que gobernaba con un espíritu de servicio. Sí. Entonces, el servicio era mutuo. Después aparece la lucha por el control. Sí. Ahora, no estamos hablando que antes no había funciones. No estamos hablando de que Dios no había dejado clara la posición de cada uno. Eso no tiene nada que ver. Sin embargo, antes había un liderazgo santo. Después aparece una dominación carnal. De hecho, esta palabra de dominar tiene que ver con violencia. El hombre te dominará violentamente. Sí. Entonces, esto es sumamente importante entenderlo, familia, porque el problema entre el hombre y la mujer no comenzó con un problema cultural, ni psicológico o social.
¿Sí lo vemos? El problema comenzó en un asunto espiritual. Tu deseo será para con tu marido. Tú desearás o buscarás controlar a tu marido. Esta palabra deseo aquí no tiene que ver con una connotación romántica o afectiva. No habla de eso. No habla de que la mujer es más romántica y que la mujer estará deseando a su mujer constantemente. Ven, mi amor, y no está hablando de eso. De hecho, no. De hecho, Génesis utiliza prácticamente la misma construcción en Génesis capítulo 4, versículo 7, cuando Dios le dice a Caín, el pecado está a la puerta. Con todo eso, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Aquí pecado o deseo tiene que ver con dominar, controlar, tomar posesión. Es decir, el pecado intentará tomar dominio de ti. Sí. Te dominará. Y Dios está diciendo a Caín, si no corriges lo que hay en tu corazón, terminarás controlado por el pecado. Y bueno, vemos la consecuencia. Sí. Entonces, por eso muchos intérpretes entienden que Génesis 3:16 describe precisamente una tensión relacional donde la mujer tendería a buscar controlar o dirigir al hombre, mientras que el hombre respondería con un dominio excesivo, autoritario. Y aquí vemos, familia, un choque de voluntades producido precisamente por el pecado. Sí. Pero es que ¿por qué se tiene que hacer lo que tú dices? Sí, pero ¿y por qué? Pero ¿por qué no lo que yo digo? Bueno, son implicaciones muy profundas, familia, de nuevo. Estamos hablando de cuestiones espirituales. No, miren, sí influye y mucho, pero no tiene que ver con cultura. Sí, no tiene que ver con adoctrinamiento. Tiene que ver con pecado. Y aquí compete a los dos. Sí, tanto la mujer como el hombre. Y es interesante que una de las primeras cosas que trastoca el pecado en la vida del hombre es su relación más cercana, es su matrimonio. Entonces, la implicación es profunda. La mujer, por consecuencia de la caída, tendría una inclinación hacia tomar el control del liderazgo. ¿Sí? Y bueno, esto no es simplemente resultado de nuevo de movimientos culturales modernos. La raíz es mucho más profunda, es precisamente el pecado. ¿Sí? Es decir, el feminismo contemporáneo no creó el problema. ¿Sí? Es simplemente lo amplificó, ¿no? Como consecuencia de la caída del Edén. Y por otro lado, el machismo tampoco nació culturalmente, únicamente, ¿no? Sino también brota desde una naturaleza caída. Sí. Porque precisamente el hombre caído responde queriendo imponerse. Quiere liderar de manera agresiva. ¿Sí? Por eso el texto continúa, ¿no? Y él se señoreará de ti. ¿Sí? Entonces la palabra usada aquí implica dominio, sometimiento severo, control, y esto tampoco representa el diseño perfecto de Dios. Sí. Es decir, si tú estás llevando tu liderazgo bajo estas características, no estás haciéndolo conforme al diseño de Dios. Si en tu familia te respetan por miedo, ese no es el diseño de Dios. ¿Sí lo vemos? Pásame la sal y hacen todos así, ¿no? Algo estás haciendo mal. Sí. No es lo que Dios demanda. No es que aquí se respeta, ¿verdad? Porque la Biblia dice que la cabeza soy yo soy el líder y tú sujeta, ¿verdad? Bueno, no es el diseño de Dios, no así. Sí, no así. Entonces, Dios nunca diseñó al hombre para gobernar como tirano. El liderazgo del hombre en Génesis 1 y Génesis 2 estaba basado precisamente en la responsabilidad, estaba basado en el servicio, en la representación espiritual de Dios. Él debía de reflejar el carácter de Dios. Sí.
Ciertamente es justicia, integridad, firmeza, pero bondad, amor. ¿Sí lo vemos? El carácter del Señor, cómo nos gobierna el Señor. Es paciente para con nosotros, ¿cierto? Es misericordioso. Sí, nos exhorta, sí nos disciplina, sí nos corrige, pero es amor. No. Entonces, Adán debía de guardar el huerto, debía de cuidarlo, debía de servirlo, debía de protegerlo. Bueno, después de la caída, el liderazgo se pervierte, se distorsiona. Sí. El hombre ya no lidera sirviendo, ahora lidera imponiendo, ahora usa su fuerza en vez del amor, controla en vez del sacrificio, se mueve a través del orgullo, de esa, se deja en guía, así como la mujer también, bueno, la testosterona, ¿verdad? Es la que empieza a predominar y empieza a dominar a través de impulsos, ¿no? Y se impone en vez de ser responsable. Y bueno, así nace el conflicto interminable entre el hombre y la mujer y que en estos días, pues bueno, está mucho más acentuado, ¿no? Pero no es nuevo. Ya desde Eva ya empezó ya empezó a batallar con eso, ¿sí? Entonces no es nuevo. No crea que usted está descubriendo. No le está pasando a usted nomás, hermana. Ya a Eva también le había pasado, ¿sí? Entonces, de nuevo, esto es consecuencias de pecado, ¿sí? Ahora, lo interesante de todo esto, familia, es que el Evangelio restaura el diseño, ¿sí? El Evangelio restaura el diseño. Por eso Cristo no vino solamente a perdonar nuestros pecados, no solamente vino a perdonar a individuos, vino a restaurar el orden de Dios. El Evangelio confronta ambas distorsiones, ¿sí? Confronta al hombre autoritario y confronta la rebeldía entre precisamente la mujer para con el hombre. Entonces, Efesios 5 muestra precisamente la redención del diseño original. El hombre debe de amar como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo, familia? Sirviendo, lavando pies, sacrificándose, entregándose. El liderazgo bíblico jamás es tiranía. Bueno, y la mujer creyente, regenerada por el Espíritu Santo, ya no opera desde la rivalidad hacia el liderazgo, ¿verdad? Masculino, sino desde la cooperación dentro del diseño de Dios. Sí. No porque sea inferior, no porque tenga menos valor, sino porque Dios estableció un orden. Y eso es todo un tema. No. Ahora, respecto al orden, hermana, su esposo no lo implementó, ¿eh? No fue el varón quien instituyó el orden. ¿Por qué la mujer no es cabeza de la familia? No sé. Dios así quiso. O sea, no le tenga coraje a su marido porque a él le tocó ser cabeza, pues. Así Dios lo estableció. Pero es que yo soy más capaz que mi marido. Seguramente. Quizás sí, pero Dios no quiso que usted sea cabeza. Usted será ayuda idónea. Y Dios la diseñó para ser ayuda idónea, no cabeza. Sí. Entonces, ahora algunas se preguntarán, bueno, pero yo no tengo marido. Pero de todas maneras tiene a quien sujetarse. Está el Señor. Y llevará a cabo su gobierno, su autoridad para con sus hijos. Y cuando hablo de gobierno en casa, si es que lógicamente usted es madre soltera y sus hijos están a cargo, están bajo su autoridad, conforme a la escritura, no como usted quiera. Al final sigue teniendo cabeza. ¿Sí lo vemos? Y tampoco va a poder usurpar la cabeza de Cristo. Tampoco puede ponerse por encima de Cristo. Sí. Entonces, bueno, repito, es una cuestión de orden. Sí. Dentro de la Trinidad existe igualdad en esencia. Cohabita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, vemos funciones como el Hijo está sujeto al Padre. ¿Sí lo vemos? Coexisten en poder, en autoridad. Es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Sí. Pero hay funciones. Bueno, el hijo se somete al padre sin ser inferior a él. De la misma manera, el orden en el hogar no implica inferioridad, sino diseño. Y miren, si esto lo entendemos, familia, nos va a ayudar mucho en cuanto a nuestros acuerdos y en cómo llevemos a cabo nuestras relaciones. Nos va a ayudar un montón. Sí. Ahora, tristemente, muchos hogares viven Génesis 3 diariamente, ¿no? Es decir, hombres pasivos o dominantes, ¿no? Pero al final renunciando a ser cabeza como Dios lo demanda. Mujeres cansadas tratando de sostener todo, luchas constantes por el control, competencia en lugar de unidad. Y el problema real, de nuevo, no es una cuestión de personalidad. El problema real es pecado. Es pecado. El evangelio es lo único que puede, que puede sanar esa situación. ¿Sí? Entonces, cuando Cristo reina, bueno, el hombre deja de imponerse y comienza a servir. Esa es la demanda del Señor. Si es Cristo quien está gobernando nuestro corazón, bueno, dejaremos de imponernos de manera violenta. Seguramente es el caso de muchos acá. Antes del Señor, ¿verdad? Era a puro tirones y jalones, ¿no? Y bueno, llega el Señor y enseña a amar, ¿verdad? La vida de Dios entra al corazón, la vida empieza a transformar nuestra manera de pensar, nuestra forma de amar, y empezamos a tratar diferente a nuestra esposa, ¿verdad, hermanas? Ni un testimonio de eso hay aquí, ¿no? No la vi muy convencido. Digo, si hubiera dicho verdad, hermano, los hermanos han dicho amén, ¿verdad? Pero eso le pregunté a las hermanas, pero ninguna respaldó. Bueno, en teoría, si es Cristo quien gobierna nuestra vida, varones, esposos, bueno, deberíamos de amar como Él ama. Si no estamos amando como Él demanda, es porque no nos estamos dejando gobernar por Cristo. Esa es la implicación. Sí. Ahora, hermano varón, ¿quiere que su mujer se sujete? Sin miedo. A ver, hermana, yo creo que vamos a cambiar la serie. ¿Están así, no? Bueno, en buena medida, nosotros debemos de enseñarle con el ejemplo, no sujetándonos a ellas, sino sujetándonos a Cristo. Porque es mucho más sencillo, ¿verdad, hermana? Sujetarse a un hombre que se sujeta a Cristo. Ahora, eso no condiciona su responsabilidad, ¿eh? O sea, si su marido se sujeta o no al Señor, eso no condiciona su responsabilidad. Al igual que nosotros como hombres. Cuando te sujetes te voy a amar. No, así no funciona. El asunto aquí es que es una comunión personal de cada uno. Yo como varón, en mi relación con el Señor, tengo mis demandas y mi responsabilidad, y mi esposa en cuanto a su comunión con el Señor. La respuesta es para con el Señor, no. Entonces, cuando nosotros dejamos que Cristo gobierne nuestras vidas, aún en esa área, bueno, entonces el hogar deja de ser un campo de batalla, ¿sí? Y empieza a aparecerse otra vez al huerto, ¿no? De Edén. Regresamos a Génesis 2. No. Entonces, es importante, familia, el verdadero liderazgo, el liderazgo que enseña la Escritura es servicio. Sí. Muchos hombres piensan que liderar es mandar, pero en la Escritura liderar es cargar, es servir. El mundo dice el que es líder es el que se sirve de todos, ¿no? Jesús lo enseñó. Pero Jesús dijo, el mayor entre vosotros será vuestro servidor. Ahí en Mateo 20, 25, 26. Sí. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se señorean de ellas. Sí. Es decir, el mundo así piensa. El que está al frente, el que lidera, no hace nada, ¿verdad? No hace nada, no. Dice, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Dice, más entre vosotros no será así. No en el reino de los cielos. No mis hijos.
¿sí? No será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será nuestro servidor. Sí. Es como, ¿se acuerdan de aquella canción muy bíblica, por cierto, de Chabelo, El reino del revés? Así es el evangelio. Es el reino del revés. Es totalmente contrario al pensamiento del mundo. Mientras que el mundo ejerce su liderazgo a la fuerza, ¿verdad? Con poder, Bueno, el Señor dice, acá no. Acá no. El mayor va a ser el menor. Sí. Entonces Cristo redefinió completamente el liderazgo, según el pensamiento humano. Porque de nuevo, para el mundo liderar es estar arriba, pero para Cristo liderar es ponerse la toalla en la cintura y lavar los pies de sus discípulos. Qué contraste tan grande. No. Ahora imagínese qué escandaloso fue para los discípulos, porque en aquella cultura, ya lo hemos comentado y usted bien lo sabe, pero lavar los pies era la tarea del siervo más raso. Porque aún había esclavos o siervos dentro de las casas y había niveles. Bueno, el que lavaba los pies no hacía la comida. Sí. Y bueno, imagínense, ¿no? Los caminos estaban llenos de polvo, de estiércol, de suciedad. Y cuando alguien llegaba al hogar, bueno, había un siervo que limpiaba los pies. Ahora, no era echarle agüita, ¿eh? Era quitarle la sandalia y tallarle los piecitos llenos de sudor con lodo, entre tantas cosas. Tallarle los piecitos, limpiárselos, secárselos, lavar las sandalias. Sí, eso es lo que hacía ese siervo. Y Jesús hizo eso con sus discípulos. Que a veces creemos que nomás les echó agüita. No, le lavó los pies. Le lavó los pies, sí. El maestro tuvo que arrodillarse ante ellos. Se tuvo que inclinar. Y tuvo que tallar sus pies sucios. ¿Sí? Así es como nos enseña a servir el Rey del universo. Se despojó hasta lo sumo, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Entonces Cristo nos estaba enseñando precisamente esto, algo sumamente poderoso. La verdadera autoridad se manifiesta, ¿sí?, no en cuanto controlas, sino en cuanto estás dispuesto a entregarte. El Creador permitió que clavaran sus manos. El Señor del universo cocinó desayuno para sus discípulos cansados después de una noche frustrante de pesca, ¿se acuerdan? Ese es el liderazgo bíblico. Y ponga atención en esto, pero esto no refiere principalmente a quien, a que, bueno, no me voy a adelantar, ¿sí? Ahorita voy para allá. Pero es importante, familia, porque normalmente cuando hablamos acerca de autoridad, todos quieren enfocarse en cuanto a la obediencia de otro. Es decir, a ver, autoridad, entonces si tengo autoridad, todos me tienen que obedecer a mí. No, y no necesariamente, no habla acerca de eso. Sí. Cuando hablamos de autoridad, repito, todos quieren enfocarse en eso, pero la Biblia pone el peso sobre el líder, no sobre quienes están bajo el líder. Sí. Es decir, la exigencia más fuerte del texto nunca cae en este caso sobre la mujer, sino cae sobre el hombre. Porque precisamente Dios jamás le diría al hombre cuánto, es decir, cuando estemos delante de él, el Señor nos va a preguntar cuánto te obedecieron, ¿verdad que no? Ahora, algo muy interesante, y lo vemos desde Génesis, ¿no? Esto es valor de principio, pero cuando Eva comió el fruto, no pasó nada. ¿Se habían visto eso, no? Eva comió del fruto del cual el Señor le dijo que no comiera y no pasó nada. Cuando Adán comió del fruto es cuando pasó algo. ¿Por qué? Porque la instrucción fue a Adán de parte del Señor. Adán tenía que haber impartido esa misma instrucción y debía de haberse asegurado que Eva no comiera de ese fruto. Ahora, lo que tuvo que haber hecho Adán fue decir, a ver, mi amor, comiste el fruto, stop, para aquí, vamos con el Señor y a ver cómo resolvemos esto.
y estuviéramos en otro canal. Estuviéramos en una vida totalmente distinta. Un multiuniverso, ¿verdad? Un universo totalmente distinto. Si Adán hubiera hecho eso. Pero Adán, dice el apóstol Pablo, ¿no? Por cuanto le hizo. De hecho, perdón, el Señor le dice a Adán, por cuanto obedeciste a tu mujer antes que a mí. No. Que más adelante el apóstol Pablo también manda a llamar ese pasaje. Pero ese es el asunto, ¿no? Pero cuando el hombre esté delante del Señor, miren, el Señor no le demandará, no le preguntará cuánto te obedecieron. No, el Señor le preguntará o nos preguntará como varones, como hombres, como padres de familia, ¿cuánto amaste? ¿Cuánto serviste? ¿Cuánto te sacrificaste? ¿Cuánto te pareciste a Cristo en el gobierno, en el servicio que te di? ¿Qué tan parecido eras al Hijo? Sí. Repito, el hombre no fue llamado a ser un dictador espiritual, no fue llamado a imponer miedo, no fue llamado a gobernar con dureza, no fue llamado a controlar mediante intimidación, no. Sino es parecernos al Señor y hacerlo como Él lo hace. Ahora, cuando hablamos de servicio en casa, esto puede implicar lavar trastes, cocinar, barrer y planchar, ¿verdad, hermanas? ¿Por qué lo hice con miedo? No, claro que puede implicarlo. Claro que sí. Ahora, el punto aquí no es reducir el servicio del hombre a los quehaceres del hogar. Sí. Porque entonces, de nuevo, terminamos convirtiendo el diseño de Dios en una competencia de cansancio. ¿Quién se cansa más? Sí, pues que tú vas y trabajas y sales del trabajo y vienes, pero yo estoy 24/7 trabajando y la madre cuando tiene descanso, ¿verdad? Y la mujer, y entramos en una discusión interminable. Ahora, de nuevo, los roles no los puso el hombre. Sí, ese discurso de ahora que es una cuestión que el hombre, ¿verdad? El patriarcado, el hombre blanco y no, es diseño de Dios. Sí, no es una cuestión cultural. De nuevo, después se termina en una competencia de cansancio, ¿verdad? Sí estás cansado, pero yo más. Sí, tú tienes vacaciones, pero yo siempre estoy trabajando. Sí, pero tú esto, etcétera, etcétera. Ahora, aquí voy a entrar a cuestiones particulares, ¿no? Porque si un hombre trabaja, no sé, 10, 12, 13 horas, llega agotado y todavía entra a la casa solamente, ¿verdad? Para estar chicoteado, ¿verdad? Por el otro, la patrona de la casa, ¿no? Porque, y hay molestia porque no levantó un plato, porque no lavó, porque en vez de barrer desparramó. ¿No? Porque trapeó sin lavar el trapeador y era una peste. Porque tendió la ropa pero toda mal puesta, toda arrugada, ¿no? Y está enfurecida la mujer. De nuevo, el contexto, el principio es si él trabajó 12, 13 horas, y aquí no estoy victimizando a nadie, estoy intentando ejemplificar. Bueno, y hay riña porque él no hizo las tareas como tenía que hacerlas, hay un desbalance. ¿Sí? Y de la misma manera también está mal el hombre que exige una casa impecable, comida perfecta, hijos atendidos, todo funcionando como un reloj suizo. Mientras ignora que su esposa también trabaja. Y no me refiero a casa, sino que sale a trabajar y cumple una jornada de 8 horas o 10 o 9 o las que sean, ¿no? Y que también se cansa y hay una carga, un peso emocional. Bueno, y de repente llega a decir, oye, después de que trabajas vienes y sirves. Yo no estoy diciendo que no deban de trabajar las mujeres. Debe haber acuerdos. ¿Quieres a tu esposa, varones? ¿Quieres que tu esposa tenga la casa al 100? Provee lo necesario. Provee lo necesario.
para que entonces pueda estar así. Sí. O sea, el problema en el matrimonio, familia, no es quién hace más. El problema es cuando dejamos de servirnos mutuamente, cuando no nos consideramos unos a otros. Ahora, el marido que trabaja 13 horas, ¿puede lavar un plato? Claro que puede lavarlo. Pero así como la responsabilidad de la provisión económica recae sobre el hombre, porque mal sería que el hombre llegue, oye, mija, no hay para la luz, y órale, a ver, a completa. Se ve muy mal un hombre así, ¿no? Ahora, si hay un acuerdo, bueno, llegaron a un acuerdo, ¿no? Tú pagas una cosa u otra, está bien. Pero el asunto es cuando hay ese tipo de desbalance. Ahora, la responsabilidad no es de ella, la responsabilidad es de él. Y los quehaceres del hogar y la administración de la casa no es responsabilidad del hombre, es responsabilidad de la mujer. De nuevo, acuerdos se pueden ayudar y pueden llegar a acuerdos. El asunto es cuando no hay amor, no hay consideración y se caen en desbalance. Todo para allá o todo para allá. Entonces, eso es bien importante. ¿Sí? Entiendo, la situación en estos días está complicada, ¿verdad? Es muy complicada y es un esfuerzo pues arduo, en donde solamente uno trabaja y la mujer se queda en casa. Es complicado. Pero bueno, gracias a Dios quienes pueden hacer eso, ¿verdad? Quienes tenemos, en mi caso, mi esposa se queda en casa. Y bueno, eh, el asunto, el principio es este, el amor y la consideración. Llegar a ciertos acuerdos, ¿no? Entonces, ¿quieres que tu esposa esté al 100 en el hogar? Bueno, prevé todo lo necesario para que esté al 100. Dale apoyo, dale descanso, dale cobertura, dale presencia, dale tiempo. Sí. Porque de nuevo, hay hombres que quieren resultados, ¿verdad? De reyes, ¿no? Y quieren una reina, pero el asunto es que tratan a su esposa como esclava. Es incongruente, ¿no? Y la esposa que quiere un rey, pero lo trata como a chichincle. Incongruencia. ¿Sí? Entonces, debemos de entender eso, familia, ¿no? Por un lado, la mujer también debe de entender que el hombre no es una máquina industrial con pies, ¿no? Órale, genera. No. El hombre necesita honra, descanso, respeto, gracia. Sí. Y bueno, el servicio bíblico, familia, no nace de imponer cargas, no se trata de eso. Nace de amar al otro más que uno mismo. Y eso es una responsabilidad mutua. Como dije al principio, ciertamente va dirigida a los hombres, pero se va a tocar en todas las áreas, ¿no? Y en ese sentido, para que podamos funcionar, es decir, para que un hombre pueda trabajar conforme al llamado de parte del Señor, bueno, la mujer debe de caminar también en ese sentido y será mucho más sencillo avanzar para así cumplir el propósito de Dios. Porque algo que hemos hablado ya en otras ocasiones, pero es importante aquí comentarlo, tocarlo, es que no se trata del propósito de él ni se trata del propósito de ella. Se trata de que juntos, como uno, sirvan al Señor y cumplan la voluntad del Señor. Como una sola carne. Sí, ya no se trata de lo que queramos cada uno de nosotros. Es que yo siempre soñé con ser y yo siempre, y súbete, ¿verdad? Y sírveme para yo entonces alcanzar a llegar a ser. No hay tal cosa. No hay tal cosa, ni por un lado ni por el otro. O sea, ayuda idónea no es sinónimo de ven, sírveme para yo entonces realizarme como hombre. No hay tal cosa. No existe tal cosa. Realízate como mujer. No hay tal cosa. La dignificación nos las da Cristo. El Señor nos dignificó. El Señor nos da valor. Y mucho cuidado con esos discursos para con nuestros hijos. Es que quiero que te realices como hombre. Quiero que te realices como mujer. O sea, ¿una carrera te da eso? ¿En serio? Yo conozco gente con licenciatura, ingeniería,
y no están nada realizados. Y pueden ser exitosos económicamente, pero están devastados, perdidos. 2, 3 matrimonios, hijos regados por donde sea. ¿En serio la carrera los dignificó? No es así. No es así. Si estás casado o estás casada, bueno, el asunto es junto con tu pareja hacer la voluntad de Dios. Ya no hay tal cosa, mi voluntad o su voluntad. Ya no hay tal cosa. Sí. Entonces, el propósito, Señor, ¿cuál es mi propósito? Sirve junto con tu esposo o con tu esposa. Haz mi voluntad. De eso se trata. Sí. Entonces, el varón fue llamado a ser un siervo que ama, que protege, que guía, que sostiene. Sí. Entonces, de nuevo, el liderazgo bíblico no se demuestra levantando la voz, se demuestra cargando la cruz, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, Cristo jamás separó la autoridad del sacrificio. La autoridad bíblica siempre, de nuevo, carga una cruz. Por eso Efesios 5 es tan confrontador para nuestra forma de ver el matrimonio, para nuestra forma de amar. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Yo estoy convencido que con lo que los hombres batallamos más es con el egoísmo. Por eso la instrucción de parte del Señor es: ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Sí. Porque somos egoístas. Tendemos no a amarlas como Cristo. Tendemos a amarnos más a nosotros mismos. Sí. Y por eso es esa presión de parte del Señor. Y bueno, el esfuerzo para la mujer y la resistencia ya lo vimos, ¿no? Número 1 es dejarse guiar. Esa parte es la que más se le complica a nuestras hermanitas, ¿no? Pero bueno, dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Sí? Entonces, el texto jamás le dice al hombre: maridos, sujeten a sus mujeres. ¿Verdad que no dice eso? No hay un mandamiento para eso. Ese mandamiento no aparece, no existe un pasaje que habla acerca de eso. O una orden al hombre a forzar la sujeción de su esposa. No hay tal cosa, porque la sujeción bíblica jamás puede producirse mediante una imposición carnal. El mandamiento de sujetarse fue dado a la esposa delante de Dios, es decir, es un acto de obediencia espiritual de ella hacia el Señor, porque es una cuestión de pecado, es una cuestión del corazón. Porque una mujer puede ser obediente a su esposo, pero no necesariamente su corazón esté inclinado al servicio hacia él. Puede servirle por miedo. Puede servirle porque la quincena llegará reducida si es que no hace lo que le pide. Y puede haber un montón de motivaciones, pero no necesariamente estar sujeta como Dios demanda. ¿Sí lo vemos? Es una cuestión de pecado. Y es una cuestión que se trata de manera personal. Sí. Porque de nuevo, podemos hacer cosas externas, pero si no nos arrepentimos, el pecado seguirá ahí. Y es cuestión de tiempo para que truene. Sí, es cuestión de tiempo. Entonces, de nuevo, el mandamiento de sujetarse fue dado a la esposa, a usted, mi hermana. Sí. Y es un acto de obediencia espiritual. Al hombre no le da jamás ese mandato. No hay un mandamiento de controlar. Al hombre se le mandó a amar. Y la dirección tiene que ir sujeta al amor. Y eso cambia completamente el panorama. Sí. De nuevo, porque muchos podemos leer Efesios y buscamos autoridad ahí. Y sí la hay, pero Dios confronta eso con la responsabilidad. El texto no dice: maridos dominen, maridos controlen, maridos impongan. No dice eso: maridos, amad a vuestras mujeres. Y cuando habla de sujeción se dirige a la mujer. Perdonen que estoy siendo tan enfático, pero hermano, deja de esforzarte porque tu esposa se sujete a ti. Esfuérzate en amarla. ¿Y va el ping-pong? Hermana, deja de esforzarte porque tu marido te ame como tú quieres que te ame. Esfuérzate
en sujetarte a Él, en sujetarte al Señor. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo amó Cristo? Bueno, entregándose, sirviendo, muriendo, sacrificándose. Cristo amó hasta el punto de vaciarse a sí mismo. Ahora, pregunta, porque lo vemos y decimos, sí, Señor. Pero hermano, de manera muy particular, muy personal, ¿esto cómo se hace evidente en tu vida? No, digo, no sé si alguien aquí, y quiero que sea muy honesto, alguien puede levantar su mano y decir, brother, yo estoy amando como Cristo amó a la iglesia. ¿Alguien puede hacer eso? Entonces, hay áreas en donde no estás amando como Cristo, como el Señor nos está demandando que lo hagamos. Y yo quiero, es decir, esta pausa es para que reflexionemos en dónde no lo estamos haciendo. Porque sería muy triste, muy lamentable que nos fuéramos reconociendo y acentuando toda la enseñanza y diciendo sí, pero que ni siquiera podamos llegar a la conclusión de qué es o en qué área no estoy amando a mi esposa como Cristo lo está demandando. ¿Sí me explico? Y quiero llevarte al ejercicio de piensa ahorita, ¿en dónde? ¿Qué es lo que tienes que ajustar para entonces amar a tu esposa como Dios lo demanda, como Cristo amó a la iglesia? Sí. Porque, repito, Cristo amó hasta el punto de vaciarse a sí mismo. La cruz es la definición más alta del liderazgo masculino. El liderazgo bíblico no se demuestra de nuevo gritando, imponiéndose, se demuestra sirviendo, cuando nadie te aplaude. Sí. Se demuestra levantándote temprano para orar por tu familia, aun cuando nadie te ve. Se demuestra abriendo la Biblia a hombres, estudiando la Escritura. Sí, aunque estés cansado del trabajo. Se demuestra congregándote aun cuando el cuerpo quiere descansar. Siendo constante, se demuestra siendo ejemplo. Sí. Entonces, necesitamos dirigir nuestro hogar como varones. Pero no podemos hacerlo desde nuestros impulsos. Porque no solo las mujeres son impulsivas, también nosotros. No solo las mujeres reaccionan, también nosotros reaccionamos. Y no siempre lo hacemos de la mejor manera. Sí. Queremos corregir a nuestra esposa, pero no podemos gobernar nuestro carácter. Queremos exigir respeto, pero no reflejamos a Cristo, ni siquiera nosotros respetamos al Señor. Sí. Y a veces terminamos frustrados y es donde viene eso, ¿no? Querer tomar las cosas por nuestra fuerza. Pero bueno, el reino de Dios no funciona así. ¿Me ayudan con el piano, por favor? Sí. Entonces, una de las situaciones de las que vemos hoy en día y en donde hombres podemos estar siendo arrastrados es precisamente la comodidad, la irresponsabilidad, la inmadurez. Hay una gran enfermedad en nuestra generación, hombres que han puesto el entretenimiento por encima de muchas cosas, por encima de sus responsabilidades, pantallas, distracciones, pasatiempos interminables, pero el reino de Dios necesita hombres sobrios. Porque mientras los hombres se distraen, el enemigo sigue trabajando. Sí. Satanás ama a hombres espiritualmente dormidos. Va de nuevo. Satanás ama a hombres espiritualmente dormidos. Y suena medio contradictorio, ¿no? Satanás amando. Se entiende la frase. Pasivos espiritualmente. Pasivos. Un hombre dormido deja vulnerable su casa.
Adán no cayó porque le faltara fuerza. Adán cayó porque se distrajo. Dios le dio una responsabilidad sacerdotal en Génesis 2. Labrar, guardar y todo lo que eso implica. Sí. Ahora esta palabra guardar implica vigilancia. Adán fue pasivo. Y la pasividad masculina sigue destruyendo hogares el día de hoy. La pregunta del millón es: ¿dónde estaba Adán mientras Eva platicaba con su comadre llamada serpiente? ¿Dónde estaba Adán? Sí. ¿Dónde estaba Adán mientras la comadre le llenaba la cabeza a Eva de pensamientos de empoderamiento? Porque eso sucedió. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Dónde estaba Adán mientras Eva consumía por el deseo a través de Instagram, TikTok, un montón de redes sociales? Dice la escritura que para Eva fue codiciable el fruto. Y vio, dice, codiciable delante de sus ojos. Así como la vida de muchos o muchas influencers, que para algunas de ustedes es codiciable la vida que presentan. Imagínense estar horas metidas ahí viendo viajes, ropa, marcas, carros, casas, y de repente voltean a ver a su marido así como, y ven su casa y ven, parece chiste, pero es terrible. Y al rato: ¿por qué estás enojada, mujer? No más, ¿ah? Trae un montón de cochinero en la cabeza, frustrada, cansada porque todo el tiempo está trabajando y siente que no avanza porque no tiene lo que codicia. ¿Dónde estás, esposo? ¿Dónde estaba Adán? Sí. Entonces, por otro lado, mi hermanita, déjese dirigir, déjese exhortar, deje que su marido le sirva. Si su marido le dice: deja el teléfono, déjelo. Déjelo. Miren, los psicólogos contemporáneos tienen opiniones muy diversas sobre la figura del varón en el matrimonio. Pero hay algo bien interesante, porque incluso muchos análisis seculares están comenzando a reconocer que la ausencia funcional del hombre dentro del hogar ha precisamente producido consecuencias muy devastadoras en cuanto a la estabilidad familiar, en cuanto a la estabilidad emocional en las nuevas generaciones. Esto no es nuevo, siempre se ha sabido, pero ahora se está descubriendo. Pero bueno, aunque no todos llegan a conclusiones bíblicas, porque repito, sociólogos al final, muchos de ellos ignoran los principios de la palabra, pero sí hay muchas cosas que coinciden según la escritura y lo que nosotros entendemos a la luz de la palabra, ¿no? Como por ejemplo la pasividad masculina ha incrementado de manera terrible últimamente. Sí, hombres que no pichan, ni cachan, ni dejan batear, que no dan ni para adelante ni para atrás, que son un estorbo. Sí. Por la manera de pensar, por la manera de ser, por cómo se está manejando hoy. Esa pasividad en el hombre. Sí. El hombre moderno prolonga la adolescencia emocional. Antes nos casábamos a los 22, 23 años. Ahora los muchachos, los chamaquitos de 42 años no quieren casarse porque no están preparados. Y no lo estoy diciendo por Jeremy, porque él no tiene 46 años.
Lo tenía que decir, mi hermanito. No, no lo digo por él. Pero hay casos, o sea, nos estamos enfrentando a situaciones. Esto no sé si ya lo comenté, pero en una reunión de pastores platicábamos y lo poníamos sobre la mesa de que tenemos un gran número de jóvenes adultos, ¿sí? De 32, 33, 34 años en las iglesias que no se están casando por alguna razón. Y el asunto es que conforme pasa el tiempo, cada vez se hacen más exigentes. Ahora, entiendo las particularidades. Hay situaciones muy particulares y se entienden. Pero estamos hablando acerca de un fenómeno social, de una problemática, porque ya es una problemática. Jóvenes adultos que no quieren casarse. Sí. Y están prolongando su adolescencia. Sí. Hay una crisis de identidad masculina. Estas son las conclusiones a las que están llegando los sociólogos. ¿Sí? El compromiso, el sacrificio y la responsabilidad han disminuido. ¿Sí? Muchos hogares viven una inversión o confusión constante de roles. Entiendo que por necesidad, de nuevo, no estoy hablando de particularidades. Estoy hablando cuando la mentalidad es, no, pues yo me dedico a la casa y que ella salga a trabajar. Y los roles se cambian. Sí. Entonces, ahora, es interesante porque el mundo intenta explicarlo sociológicamente, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia es algo que ya había explicado. Es una cuestión espiritual desde Génesis 3. Sí. Repito, muchos sociólogos hablan del vacío paterno, de la desaparición del padre presente. Sí. Y no necesariamente del padre físicamente ausente, sino del hombre emocional y espiritualmente desconectado. Que incluso no tiene la autoridad para decir no. Si su matrimonio pende de un hilo, hermana, varón, de una negativa, es decir, si se desata un problema porque su esposo dice no, algo no está funcionando. Si varón no tienes la autoridad para decir no a tu esposa, algo no está funcionando bien. ¿Sí lo vemos? Y de nuevo, no estoy yendo en contra de todo lo que comenté. No estoy hablando de ser autoritario, de ser violento. Estoy hablando acerca de, como varones, tener la facultad de dirigir. Y en un momento decirle, mi amor, por ahí no es. No porque yo quiero, sino porque entiendo que Dios no nos está dirigiendo por ahí. Sí. Ahora, las hermanas, aun cuando en su naturaleza pecadora les cuesta trabajo, desean un hombre así. ¿Verdad que sí, hermanas? Un hombre que les diga, no, lo vamos a hacer de esta manera. No solamente, a veces no lo desean carnalmente hablando, pero lo debo decir así, lo necesitan. Necesitan un hombre que las lidere. Necesitan un hombre que les diga, mi amor, estate quieta, ven para acá, no te preocupes, yo lo resuelvo. Ahorita vemos, con la ayuda del Señor, vamos a ver qué hacemos. No estamos hablando acerca de resolver con violencia o anteponerse con ese autoritarismo machista. No, estamos hablando de un líder sensible a la voz de Dios, o que aún le diga, bueno, me puedo equivocar, pero tranquila, todo va a salir bien porque el Señor es bueno. No estoy confiando en mí mismo, estoy confiando en que Dios nos va a dirigir. ¿Verdad, hermanas, que necesitan un varón así? Sí. ¿Ya escucharon, hermanos? Entonces, es bien interesante, ¿no? Hombres presentes pero no involucrados. Hombres que habitan la casa pero no pastorean el hogar. Y las consecuencias son visibles. Matrimonios inestables, hijos inseguros, mujeres agotadas, etcétera, 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 etcétera.
Pero debemos de entender, varones, que el servicio comienza en casa. Comienza en casa. Si predicas bien, pero no instruyes a tu esposa e hijos, estás fracasando como siervo. Aquí va para nosotros los que estamos predicando. Sí. Si limpias y acomodas bien las sillas de la iglesia, pero no recoges un plato en tu casa, estás fracasando como siervo de Dios. Si eres generoso con los hermanos, eres servicial en lo que necesitan, estás al pendiente de ellos, pero ni siquiera estás atento de las necesidades más básicas de tu esposa, estás fracasando como siervo de Dios. El primer ministerio es tu hogar. Es tu hogar. Nuestras esposas no necesitan solamente un hombre fuerte físicamente, porque lo necesitan. Necesitan un hombre espiritualmente presente. Nuestros hijos nos tienen que ver orar. Nuestros hijos nos tienen que ver arrepintiéndonos, reconociendo nuestros fracasos. Eso nos hace débiles. Dejemos el orgullo a un lado. Nuestros hijos necesitan vernos servir. No solo en la iglesia, también a mamá, a ellos. Sí, porque los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Sí. Entonces, la pregunta no es quién manda en tu casa. Esa no es la pregunta correcta. La pregunta es quién está sirviendo como Cristo. ¿Sirves como Cristo? Sí. Porque el liderazgo, de nuevo, bíblico no se prueba por volumen de voz, se prueba por la profundidad del sacrificio. Y bueno, final, llamado final. Primero las mujeres, ¿va? Mi hermanita, escucha con humildad a tu esposo. No te resistas a ser pastoreada. No te resistas a ser corregida. No te enojes si te dicen que no. No te resistas a ser guiada. Sí, eso no tiene que ver con la cultura. Tampoco tiene que ver solamente en cómo te educó tu mamá o tu papá. No tiene que ver solamente con eso. La raíz más profunda de tu resistencia a ser pastoreada es tu pecado. Y mientras no lo veas así, hermana, no vas a proceder al arrepentimiento. Y si no te arrepientes, no lo vas a cambiar. Pero tienes que reconocer que es una cuestión de pecado. No tiene que ver con tu esposo. No tiene que ver con tu contexto de vida. No tiene que ver con tu temperamento. Tiene que ver con una naturaleza caída. Y solamente Cristo puede libertarte de eso. Y ciertamente tu carne estará pronto para ello, pero el Señor puede libertarte del pecado. ¿Qué es lo que hace en nosotros? Es lo que hace el Evangelio. Es lo que el apóstol Pablo les explica a los romanos. Que antes éramos cautivos del pecado, pero ahora en Cristo somos libres. Antes nos dominaba el pecado, ahora ya no somos dominados por el pecado. Existe el pecado en nuestro cuerpo, existe el pecado en nuestros miembros, pero ya no nos podemos dejar dominar de él, porque su Espíritu Santo nos da la facultad para no estar sujetos ni seguir cautivos. Sí, por eso el apóstol Pablo le dice a los corintios: ya no vuelvan a esclavizarse de algo que el Señor ya los libertó. Él ya hizo la obra en ustedes. Si alguno está sujeto al pecado, bueno, es como aquel que se pone las esposas y las tiene sobrepuestas porque ya están abiertas. Ya Cristo hizo la obra. Sí. Entonces, recuerda, hermana, es pecado. Desde Génesis 3 el corazón humano aprendió a resistirse al orden de Dios. Por eso muchas veces la mujer no lucha solamente contra un hombre imperfecto, lucha contra la idea misma de rendirse al diseño divino. Evidencia de pecado. Y claro que hay hombres abusivos, claro que hay hombres inmaduros, claro que hay hombres carnales, eso existe, sí. Pero aún si vives algo así, eso no cancela el diseño de Dios. Eso no anula el diseño de Dios, no anula tu llamado. De nuevo, porque el problema del pecado es que
nos hace creer que si nosotros obedecemos, ¿no? En este caso de estar sujetos, eso nos disminuye, ¿no? Eso nos desmerita, eso nos quita. No, eso es orgullo. No tiene nada que ver eso. Sí. La sumisión bíblica no es esclavitud, es confianza en el Señor. Sí. Es reconocer que Dios estableció un orden, hermana. Es reconocer que Dios es quien da la autoridad, pero también da la cobertura y la bendición. Si son obedientes al Señor. Y así como el hombre peca cuando abandona su responsabilidad de amar, de servir y de pastorear, bueno, también la mujer peca cuando endurece el corazón y compite por el control y convierte el hogar en una lucha constante de poder. Cuando la casa no es un hogar, sino un campo de batalla. Y debo decirlo, hermana, porque así es. Usted es la responsable de su casa en ese sentido. Sí. Mantenga su casa como hogar. Esa palabra hogar viene de hoguera, un lugar cálido. ¿Sí? En vez de poner Linkin Park, ¿no? Ponga alabanzas, ponga predicaciones. Iba a decir Luis Miguel, pero se me iban a agüitar algunas. Es decir, propicie un lugar de hogar. Mientras su marido no está, prepare el terreno. Así como usted le exige, ahorita voy para allá, a su marido que prepare el terreno, entiéndase, usted también prepárelo. Usted también prepare un lugar de armonía, de paz, de hogar. Es parte de su trabajo. Recordemos que el evangelio no solamente vino a perdonar pecadores, vino a quebrantar orgullo en el corazón. Sí. Hermano, varón, ya estoy terminando. Dios no nos llamó a ser el rey consentido de la casa, ¿no? No, te llamó a ser primero en servir, el primer siervo. Te llamó a cargar, te llamó a amar. Nos llamó a permanecer firmes. Nos llamó a reflejar a Cristo. Sí. Y quizás hoy necesitemos arrepentirnos por lo que, no tanto por lo que hicimos, sino por lo que no hemos hecho. Y mi exhortación para contigo es que lo podamos reconocer y que procedamos al arrepentimiento. Sí. Que muchas veces no tiene que ver con lo que hicimos, sino tiene que ver con lo que no hicimos. Sí. La pasividad destruye. Sí. El estupor mata. ¿Entienden, no? Esa palabra, estupor, pasividad, es estar en la lela. Sí. La pasividad destruye. Pero hoy Cristo quiere levantarnos como hombres, por supuesto. Sí. Y miren, el Señor sabe que no somos perfectos. Nuestra esposa sabe que no somos perfectos. Hasta que el Señor nos dé un cuerpo glorificado, es que estaremos del otro lado. Mientras tanto, seguiremos trabajando en este cuerpo imperfecto. Pero Dios desea que tengamos corazones rendidos totalmente a Él. Sí. Responsables, servidores. Entonces, hasta aquí lo dejamos para lo que sigue. Y quiero que nos llevemos esa reflexión por ambos lados. No solamente que podamos decir, sí, es cierto. Sí, buenísima la enseñanza. ¿Y qué te habló? No me acuerdo, pero estuvo buenísima la enseñanza. No. Meditemos. Y si hoy es necesario irse al malecón, a lo mejor no hay dinero para ir a comer, pero a lo mejor un elotito o nada, nomás sentarse en el malecón y pedirse perdón y ajustar cuentas, háganlo. Sí, no lo dejen para otro día, háganlo hoy. Sí.
Y el Señor ha de bendecir sus vidas. Y el Señor ha de bendecir nuestros matrimonios y nuestras familias. Sí. Entonces, y por otro lado, hermanitas que están solas, bueno, el Señor también tiene bendiciones para ustedes. Dios ha de fortalecerles. Él es su fortaleza. Él es su guía. No están solas. No están abandonadas. Dios ha de tratar y Dios ha de hacer también. Sí. Pero bueno, oramos y damos gracias a Dios. Sí, Señor, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este desafío como iglesia, como matrimonios, como esposos. Ayúdanos, Señor. Hay tantas cosas, hay tantos pensamientos, tantos argumentos en nuestra mente que se levantan en contra de tu voluntad, Señor, y que se resisten a tu verdad. Pero ayúdanos, Señor. Entendemos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, de argumentos en nuestra mente. Y nos has dado lo necesario para llevarlas cautivo a la obediencia a Cristo. Tú nos has dado el camino, Señor. Porque mucho de cómo reaccionamos, mucho de cómo operamos es precisamente por cómo pensamos, porque no hemos desechado en una totalidad nuestra forma de pensar. Porque no hemos renovado nuestra mente, porque no nos resistimos, Señor. Pero confiamos en tu obra. Y deseamos tu obra en nosotros. Ayúdanos, Padre. Ayuda a cada matrimonio, a cada varón. No solo aquel que está casado, sino también a los jóvenes, a los que un día tú has de permitirles tener un matrimonio, estar al frente de un hogar, ser esposo, ser papá. Señor, que puedan atesorar tu consejo. Primeramente, que puedan saberse amados por ti, que puedan comprender tu amor, ese amor sacrificial, el cual se demostró y se evidenció en esa cruz, para que así también ellos puedan amar a su pareja, a su esposo, a su esposa. Señor, gracias por tu obra en nosotros. Gracias, Señor, por esta familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por su paciencia. Que Dios me los bendiga. Si Dios lo permite, nos vemos el viernes.